que a nosotros nos parece muy bueno esto en el sentido de capacitar y aprender a través de la práctica de cada defensoría. Yo toqué un tema hoy, no significa que voy a ir a los conceptos jurídicos, sino más bien al ámbito de trabajo y con qué obstáculos nos vamos encontrando con ese trabajo. En este caso, que se trata del ministerio y del patrocinio, el primer obstáculo que se presenta son los dos roles. Entonces nosotros vamos a ser patrocinantes por un lado, que vamos a hacer asesorar al cliente o llevar el litigio adelante acompañando al cliente, no como apoderados, o vamos a estar como Ministerio Público en un expediente. También, aparte de tener dos roles, tenemos dos ámbitos. Trabajamos en la justicia, ya con el juicio, en el juzgado, y trabajamos con el sistema extrajudicial, en los dos roles, porque en los dos roles estamos habilitados para eso. Entonces, nosotros tenemos, cuando llega el cliente, ¿qué hacemos primero con el cliente? Tratamos, en nuestro caso, al menos así trabajamos en nuestra defensoría y porque contamos con otra defensoría. Nosotros tratamos de ver primero si es una persona que ya tenga un expediente. Si tiene un expediente, que nos pasa muchas veces, y lo pongo como ejemplo, un expediente de violencia. Entonces tenemos que ver si en ese expediente de violencia no participamos como ministerio, si no somos parte de ese expediente, lo que nos estaría trabando la posibilidad de asesorar como patrocinantes. Una vez que descartamos que no estemos trabajando en el rol de ministerio, vemos la posibilidad de asesorar a este cliente, a esta persona, al sujeto, respecto de iniciar una acción o de trabajar en el rol de amigables componentes. Nosotros como patrocinantes podemos instar a la parte en forma extrajudicial, entonces a través de esa asesoría lo vamos a traer, los vamos a citar otra vez, en nuestro caso en Defensoría nosotros citamos entre 2 o 3 veces a la parte. Esto porque con los medios que contamos, por ahí no llega la citación, las personas no llegan a la audiencia por falta del transporte público, porque no le han autorizado en el trabajo, porque lo tienen que hacer con tiempo. Y una vez que conseguimos que vengan, sí tratamos de hacer de amigables componedores, porque no es una mediación. En el caso de nuestras circunscripciones no tenemos mediación obligatoria, entonces lo que tratamos acá es de arrimar a las partes a llegar a un acuerdo. Nosotros tratamos sobre todo de llegar a un acuerdo con estas partes en las cuestiones de alimentos. En las cuestiones de alimentos nos encontramos muchas veces con que la otra parte no tiene trabajo, o ese trabajo que tiene no es formal. Entonces, iniciar un juicio, llevar todo un proceso de tanto tiempo para después tener una sentencia que no pueda ser eficaz, que no la podemos poner en ejercicio, entonces nos vemos en la obligación de traer a la parte para poder ver si de alguna manera podemos lograr que cumpla con eso. Obviamente le vamos a asesorar a la persona que pide alimentos respecto a las otras acciones que tienen, no las civiles, sino las penales y las denuncias, y ver de esa manera si podemos compelir también a quien. Todo eso a través del patrocinio. O sea, el patrocinio no solo es acompañar al cliente en juicio, sino que también es esta asesoría técnica que le vamos a dar previo a cualquier acción. Esta asesoría que puede terminar en un convenio extrajudicial. Ahora, si vamos a juicio, nosotros no somos mandatarios, nosotros no vamos por poder, vamos a través de la firma acompañando al cliente. ¿Por qué? Porque este hombre
no tiene recursos para nombrar otro abogado. Entonces, ahí aparece nuestro rol como defensores de pobres. Vamos a verificar entonces que sean pobres. Ya hicimos otro filtro y vemos que no actuamos como ministerio. Ahora vamos a verificar que sea la persona a la que estamos obligados a atender y sobre la persona de la cual tenemos que ejercer nuestra mejor técnica para llegar a mejor solución. Y una vez en juicio, muchas dificultades se presentan con las personas que dejan de venir a la defensoría, o porque no nos entendieron, o porque no tienen medios. Vienen, presentamos la demanda y después no vienen más. La verdad que citarlos, o sea, obligarlos a asistir a nuestra defensoría, a continuar con el juicio, es casi como imponernos en su libertad de poder realizar estas acciones y de llevar estas acciones adelante. Así que lo que solemos hacer es, sí, cursarle una pequeña citación para comentarle cómo va el caso o qué quiere hacer. Nosotros hablábamos en el grupo de defensores que últimamente el juzgado o algunos jueces nos están cursando como unas intimaciones respecto a que continuemos con la causa o que digamos si tenemos intención de continuar con la causa. La verdad que esto no corresponde. Primero, yo entiendo, es mi criterio y está sujeto, por supuesto, a discusión. Yo entiendo que es el juez quien debe impulsar el proceso, entonces no nos puede, por un lado, estar intimando a nosotros y nosotros intimando al cliente que venga sí o sí a hacer sus cosas. Y por otro lado, tenemos que estas causas no prescriben, o sea que la sanción a la que se intenta imponer no va a resultar. No podemos tener esta prescripción. Y otra situación se plantea, que sobre todo es de vieja data, es de cuando creían que los defensores no cumplíamos con nuestra función porque teníamos un sueldo a fin de mes y entonces se entendía que éramos medio flojitos en cumplir la función, que es esta obligación de apelar. Una obligación de apelar, y ahora con las nuevas normas provinciales sobre todo, se entiende que vamos a apelar si tenemos razón fundada para hacerlo, pero si no, también tenemos que fundar esta falta de apelación con relación al cliente. Repito, esto se hacía o se llega a esta obligación porque nuestra tarea era un poco ninguneada. No, establecían que como nosotros cobramos a fin de mes, no poníamos nuestras mejores armas en llegar a un final o a un buen final para el cliente. Yo creo que a partir de todas estas capacitaciones y de todo lo que hacemos a través de Defensoría y de la conciencia social que vamos teniendo, todo esto se va revertiendo y los defensores ahora somos vistos de otra manera. Y creo que hay que seguir en ese camino. Me parece que lo principal de este patrocinio es continuar en ese camino como para enaltecer esta función nuestra que es tan importante. Mucho antes de la creación del Ministerio Público de la Defensa, los abogados lo hacían ad honorem, pero teníamos que esperar que el abogado tenga ganas de hacerlo ad honorem. El abogado que trabajaba en la profesión libre. Y además de esperar que el abogado tenga ganas, teníamos que esperar que no utilice a estos pobres que no tenían acceso a la justicia como escuelita para sus pasantes. Así que nuestra posición es muy importante el patrocinio letrado para pobres en el fuero civil.
porque si no tendríamos a estas personas que tenemos que ayudar deambulando de estudio en estudio para ver quién quisiera tomar su trabajo. Por otro lado, vamos a actuar como ministerio. Dice la norma que vamos a entender, ya sea en los casos donde se encuentren personas que pueden ser vulneradas en sus derechos, esto es en relación a la edad o al estado de salud mental. Y vamos a intervenir otra vez en un ámbito del juicio o en un ámbito extrajudicial. En el ámbito extrajudicial, específicamente dice cuando estén en riesgo los derechos sociales, económicos y culturales de estos sujetos. Se entiende que esto es enunciativo, que nosotros podemos intervenir en el ámbito extrajudicial en todo aquello que nos lleve a que estos derechos no sean vulnerados y a que estas personas participen lo mayor posible de estos derechos. Es así que, por ejemplo, si nosotros podemos iniciar una acción por filiación, se sobreentiende que podemos traer al padre a efectos de que reconozca al hijo en forma voluntaria en el ámbito extrajudicial. Entonces, antes de intentar otra vez una acción que en el tiempo nos va a llevar mucho tiempo, traigamos al padre, tratemos que lo haga de forma extrajudicial y de forma voluntaria. Nosotros en Noverá, con la doctora Krieger, lo que hacemos es tomar estas audiencias conciliatorias, tratar de que el padre reconozca de manera voluntaria, y cuando lo solicitan se hace un convenio de ADN, y cuando acceden de buena manera y se ponen de acuerdo, lo que hacemos es oficiar ya el registro de las personas a efectos de la toma de razón. Recuerden que este reconocimiento ante un oficial público es un reconocimiento pleno, que nosotros somos oficiales públicos. Así que no vamos ni por una homologación, ni por un juicio posterior, nada, vamos directamente, se oficia al registro de las personas a efectos de la toma de razón. Ya le preguntamos ahí a la gente qué apellido quiere que mantenga el niño, si quieren cambiarlo, si quieren adosarlo o si quieren poner uno antes que el otro. Esto hacemos en forma extrajudicial. Y lo de la afiliación fue un ejemplo. Ahora, el ministerio va a actuar en forma judicial, en juicio, en dos aspectos o dos formas. Y ello excluyente, lo discutíamos también en el grupo de defensores. O somos principales o somos accesorios. El principal, como ya veníamos diciendo, nosotros actuamos cuando hay sujetos que por razón de la edad o por razón de la salud mental exigen un acompañamiento, un contralor de parte del Estado, una garantía constitucional de parte del Estado para verificar que sus derechos están siendo respetados. Esta forma de actuar va a ser principal cuando estos sujetos o carezcan de representantes o sus representantes estén actuando en contra de ellos o sus representantes no estén haciendo valer sus derechos. Ahí vamos a actuar nosotros en forma principal. En el caso que veníamos tratando como ejemplo, si una madre no continúa con una afiliación, lo podemos hacer nosotros en carácter de ministerio principal si consideramos que, bueno, que esta tiene sustento y a fin de salvaguardar el derecho de identidad del niño.
y vamos a actuar como accesorio cuando estén los representantes, o al menos uno de ellos, ejerzan estos derechos, pero de alguna manera vamos a controlar que esto se haga como corresponde. Muchas veces hay una confusión ahí y nos suele pasar a nosotros, no sé si a ustedes en la práctica les pasa, terminamos actuando todas las defensoras de la ciudad en un solo expediente. Nombran un ministerio principal, un accesorio, y después una de las partes necesita representación y termina actuando incluso la defensora laboral. Por eso habíamos unificado criterios con la doctora Krieger y resolvimos oponernos a esa designación de más de un defensor en el expediente. Por lo que una vez designados por el juez, la rechazamos. Creo que ahora tenemos una en apelación, así que les cuento después cuál es el resultado, porque todavía no tenemos resultado. Pero por eso les digo, esta figura del ministerio, o es una o es la otra. La norma lo dice. O actuamos como accesorios, acompañando el proceso, sugiriendo respecto a la cuota alimentaria que se debe fijar, sugiriendo respecto del régimen de comunicación, sugiriendo, o lo hacemos como principal. También actuamos como ministerio público en el juzgado correccional y de menores, o en el juzgado de instrucción cuando hay una víctima menor. ¿Sí? Entonces, venimos con la misma situación. Nosotros tenemos que participar de las cámaras GESEL, sugerir las medidas que se pudieran tomar los jueces correccionales respecto de los menores que tienen algún conflicto con la ley penal, y en el caso del juzgado de instrucción vamos a cuidar que los derechos de las víctimas estén protegidos, que no las revictimicen, sugerir que pudieran acceder a un psicólogo o a un tratamiento si fuera necesario, requerir una medida de alejamiento, de restricción, todas esas medidas que tiendan a proteger a las víctimas. Entonces ya entendimos en el ámbito familiar, nos fuimos al ámbito de menores con conflictos con la ley penal y tenemos también el ámbito civil. En el ámbito civil, generalmente, como en el laboral, generalmente estamos velando por el dinero de los menores, por lo general. O sea, aquel dinero que les corresponde, ya sea por una indemnización, que puede ser civil o laboral, o que les corresponde por herencia, ¿sí? Y ahí es donde nos peleamos con todos los abogados, porque nosotros sugerimos al juez, le requerimos que todo dinero que sea obtenido para los menores se deposite en una cuenta bancaria. Generalmente yo solicito que sea en un plazo fijo. Entonces no queda ese dinero ahí inmóvil. Pero, y bueno, hasta que los abogados presenten un plan de inversión. Este plan de inversión, la jurisprudencia que nos exige a nosotros, que nos fijemos que el dinero de los menores les sirva para una renta, dice, o que sería comprar un inmueble, un auto que se pueda poner como remis, un bien, algo que intentemos que no se devalúe o que no se pierda, y también un plazo fijo. ¿Sí?
Lo que requerimos siempre nosotros, en el caso de que nos envíen los expedientes en vista, es que queden depositados hasta tanto los abogados nos indiquen cómo pretende la parte invertir este dinero. Hasta tanto eso no dejamos que se entregue ese dinero. Obviamente, ¿qué vamos a decir? Autorizamos, no autorizamos, según nuestro criterio, según lo que consideramos que pueda o no ser aportado, y vamos a pedir rendición de cuentas, porque no termina ahí nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiende a que este dinero realmente produzca algo para el menor. Entonces, vamos a pedir rendición de cuentas. Básicamente, así nos movemos nosotros. Ahora estamos ajustando muchísimo la Defensoría respecto al sistema tanto virtual como para las audiencias, como todo lo que sea Simbra, CIGET y demás. Nos hemos robado ideas de mucha gente, nos robamos ideas de la doctora Bete, nos robamos ideas del doctor Casco, nos fuimos robando muchísimas ideas en la Defensoría como para mejorar estas cuestiones. Siempre pensando que no solo basta con darle requisitos a la parte, sino con que necesitamos tener de alguna manera una solución para esta gente. El problema básico que tenemos es esta superposición en la subrogancia cuando una actúa como ministerio y la otra actúa como patrocinante. Justo esta semana a mí me tocó subrogar tanto a la doctora Krieger como a una de las defensoras penales. Entonces, en muchos de los casos se me superponía el rol y teníamos que salir a buscar otro subrogante, en este caso los fiscales, que también ya participaban del expediente como el Ministerio Público Fiscal, haciendo lo mismo que nosotros, pero en general nosotros en particular. Así que ese es uno de los conflictos que vemos nosotros para realizar la tarea tanto de patrocinantes como de ministerio. El otro conflicto se nos presenta, actual, me refiero, se nos presenta con esta notificación por Simbra o por CIGEP conforme lo interpreten los jueces. Por ejemplo, justo ayer conversaba con uno de ustedes, en el caso del juzgado correccional, nosotros nunca somos parte, siempre somos ministerio, ¿sí? Y dice, notifíquese vía Simbra o vía CIGET. La verdad que vía CIGET podría ser siempre y cuando contemos con todo el expediente con todo el expediente cargado en el sistema. Porque si no cargan el sistema, tampoco nosotros podemos expresar nuestra opinión porque no vemos qué se ha realizado, qué no se ha realizado, si se tomaron medidas, si no se tomaron medidas. Y en lo demás, a nosotros por cédula no se nos notifica. Dice el código, se notifica en sala de su público despacho. Así, y se presenta también como un conflicto. Justo hoy le ven consulta también a ver qué me decían respecto a esto. Otra, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con que se lleve, que se notifiquen así. A mí realmente cuando uno cumple el rol de ministerio, me parece muy importante ver el expediente completo. A mí me mandaron un extracto de la resolución vía correo
y no me pareció que era prudente notificarme así. Expresé, devolví el mail con esta expresión e inmediatamente consulté porque no me parecía una notificación absolutamente nula. Y bien, y bueno, y tiene que ver con nuestro rol de ministerio, si no estamos justamente presentes en el momento, en el acto, una audiencia de alimentos a la que no hayamos llegado, una cuestión así, la nulidad es relativa. Y la nulidad va a ser solo en virtud de a quien perjudica, al niño. Entonces nosotros vamos a pedir esa nulidad si vemos que el niño está perjudicado. Porque si nosotros vamos a pedir la nulidad solamente para entorpecer el trámite o perjudicar al niño, entiendo que no debe ser, que no es bueno esto, que no debe ser solicitado. Pero en este caso, yo creo que es una notificación nula, porque al no tener el expediente, más en el caso de los correccionales, que junto al expediente, a la causa en sí, vienen acompañados los legajos de los menores, es un poco complejo, es un poco complejo. Respecto a los demás expedientes, y creo que si actuamos como patrocinantes y como al constituir domicilio, como cualquier abogado, lo fijamos ahí, sí, creo que corresponde la notificación vía SIGET. Me parece que es oportuno. Sí, me dicen que comparten, yo estoy leyendo los mailcitos acá al lado y me dicen que comparten esa situación. Y sí, el problema, doctor Casco, es cuando esas resoluciones o no tienen la firma digital todavía o no han sido subidas al expediente. Creo que para desprendernos de los papeles tenemos que cumplir nuestra tarea de subir, firmar y realizar todo lo que nos da el sistema. Les contaba que no todo en el sistema es malo. No todo en el sistema es malo. Nosotros, por ejemplo, nos hemos robado de muchos lugares cómo hacer los convenios ya, cómo tener cargada una lista de clientes. Le decía, le hemos robado cosas a la doctora Bete y hay cosas que hace Gabriela Mosienzuk, que trabaja con nosotros en la Defensoría, que nos hace magia con el sistema, así que no todo en el sistema es malo. Pero esta nueva notificación, en nuestra calidad de Ministerio Público, me parece que perjudica a los sujetos a quienes debemos proteger más que colaborar. Muchas veces esta garantía constitucional que significa tener al Ministerio Público no es muy respetada por algunos jueces. Algunos creen que es solo un trámite y que ese trámite no importa si no se hace, o vienen y dicen, es una notificación nomás, o una notificación rápida. Y mientras tanto nosotros tenemos chicos presos en las comisarías, de los que no nos ocupamos mucho. Centramos casi, al menos hago mea culpa, una crítica hacia mí, que muchas veces nos centramos únicamente en la parte civil o de familia, los derechos de los niños y de las personas que pueden estar restringidas de su capacidad, y nos olvidamos de ese ámbito del correccional y permitimos que haya niñitos que están mucho tiempo detenidos
E incluso en algunos casos, como también comentaba con el doctor Casco el otro día, él me decía su inquietud, de que los procedimientos no terminan, los procesos no terminan. Porque el niño no puede ser, porque es inimputable, entonces no investigamos a ver si cometió o no cometió el delito, y le dejamos como, si bien no aparece en ningún lado, pero es como una manchita ahí, hasta la mamá estará pensando, ¿será que fue, no fue, lo hizo, no lo hizo? Entonces me parece que hay que poner un poquito más de ahínco y de cuidado a la parte penal. Lo que hicimos también en la Defensoría, que me gustaría compartir, es, y porque podemos, porque tenemos el personal adecuado para hacerlo, dividir entre quienes trabajan en patrocinio letrado y quienes trabajan en el Ministerio Público. Entonces, por un lado, quienes van a recibir los expedientes que trae la gente, y por otro lado, quienes se arreglan con las ordenanzas de los juzgados y se ocupan de las vistas y se ocupan de las cautelares o las protecciones de derechos y demás. Que eso nos ha servido muchísimo, porque si no, uno se tiene que poner el chip, sacar el chip de uno y está mucho. Entonces, hemos dividido a la Defensoría con los elementos que tenemos, tanto materiales como personales, e ir acomodando como se pueda. En nuestro caso, lo que hemos hecho es eso. Un cliente que llega a la Defensoría pasa por mesa de entrada, se le hace el primer filtro para no tenerlo de acá para allá, a ver si corresponde que nosotros lo asesoremos o corresponde la otra defensora por algún motivo, pasa por un segundo filtro en el sistema para ver si tiene alguna causa pendiente donde ya participemos o participemos por la otra parte, y una vez que lo tenemos identificado y que podemos asesorarlo, hemos dividido la Defensoría en personas que se ocupan de las vistas de los ministerios públicos, como había dicho, y en personas que se ocupan de llevar adelante los expedientes hasta la finalización de los mismos. También ahora hemos obtenido la posibilidad de que las personas saquen turno a través del sistema y la posibilidad de abrir las cuentas en el banco, las cuentas de alimento en el banco, a través del sistema también. Así que bueno, en eso hemos avanzado. Resumiendo, nosotros tenemos esta doble función, que algún día esperemos que se separe también, y que los defensores oficiales seamos defensores oficiales o seamos integrantes del Ministerio Público, pero este doble rol. En todos los roles estamos tratando con gente vulnerable, no solo en el ámbito del Ministerio Público, sino que en el ámbito del patrocinio. Trabajamos con gente que no tiene acceso a la justicia de otra manera, que no pueden pagar un profesional o hacerle una consulta. Así que toda nuestra labor se basa en estos sectores que pueden estar muy vulnerados, sobre todo en el acceso a la justicia o en la forma de solucionar sus conflictos sin recurrir a una acción judicial. Así que lo que tratamos es eso, de agilizar los procesos, de solucionar las cuestiones más inmediatas para las personas y de cumplir con esta garantía constitucional que somos nosotros, de que esos derechos van a ser respetados y van a ser cuidados en el proceso.